Hebreos, capítulo 8. Vuelvo a leer, dice. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque respondiéndolos dice: he aquí viene días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón les escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que sea por viejos y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces ahora sí oremos. Padre Celestial, Señor, yo te doy gracias por el privilegio que es, Señor, enseñar tu palabra, Señor, el privilegio que es venir a estudiar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús, Señor. Señor, tú dijiste, y yo por tanto lo creo, que donde hay dos o más reuniones en tu nombre, Señor, tú estás ahí en medio de ellos, Señor. Entonces yo creo que tú estás aquí en medio de nosotros, Señor. Gracias, Jesús, de verdad. Señor, por tu misericordia, Señor, que nosotros no tengamos en poco este tiempo, Señor, sino que veamos lo que es, Señor, el privilegio. ¿Cuántas personas en el mundo, Dios, no hacen esto, Señor, y les cuesta su vida, pero aún así lo hacen, Señor, y se reúnen cuando es difícil, Señor, porque han entendido que tú, Señor, que tú eres el motivo principal, Señor, que tú eres la plenitud de la asistencia, Señor? Entonces nosotros que estamos en un contexto más fácil, Señor, que no tengamos esto por menos, Señor. Obra, Señor, para que nuestros corazones, Señor, entiendan tu palabra como debe ser, Señor, que no nos desviemos ni a izquierda ni a derecha, Señor, sino que podamos, Señor, realmente conocer, Señor, lo que el Espíritu Santo quiere enseñarnos, Dios, cuando inspiró a este hombre a escribir esta porción de la Escritura, Señor. Obra, Señor, que esto no se trata del conocimiento intelectual en la mente, sino que realmente queremos el conocimiento que es el del Espíritu, el que es vivir tu palabra, Señor, el que es practicarla, Señor, entenderte. Nosotros estudiamos tu palabra para poder entenderte mejor, Señor, pero no es para tener algún tipo de altivez teológica, sino es porque realmente necesitamos arrollarnos y vivir, Señor, y vivir lo que tú nos enseñas. Obra, Padre, Señor, yo te pido que nos des el conocimiento de tu palabra, el poder de tu palabra y la sabiduría de tu palabra, Señor, que no nos desviemos ni a izquierda ni a derecha, sino que solo hablemos lo que el Espíritu Santo, Señor, nos da por hablar. Habla, Espíritu Santo, enséñanos, fórmanos a Jesús, Señor, más a nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Listo. Entonces, estábamos en Hebreos 8. Entonces, habíamos dicho que el autor en Hebreos 7 ya había debatido en cuanto al tema del sacerdote, ¿sí? Desde Melquisedec, demostrando que el sacerdocio de Jesús es de la línea de Melquisedec, que es superior al sacerdocio arónico o levítico, que era el que establecía la ley. Pero desde el capítulo 7, el autor comienza a dar una introducción de lo que él va a debatir en el capítulo 8, y es que el pacto ya debatió el sacerdote, pero ahora va a debatir es que es el pacto donde está el sacerdote. Si nos devolvemos al capítulo 7 mismo, vamos a ver que él va introduciendo. Eso ya lo leímos ahorita con Ubi y con Efraín, pero vamos a volver acá. En el versículo 12, por ejemplo, dice, el capítulo 7, él comienza a nombrar y dice: porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también, ¿qué? Cambio de ley. Más adelante en el versículo 7, ahí mismo, sí, pues el 8 dice: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. 19, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de ¿qué? De una mejor esperanza, por la cual
nos acercamos a Dios. Y más adelante también en el versículo 22 dice, por tanto Jesús es hecho ¿qué? Fiador de un mejor pacto. Él ya viene hablando de ¿qué? De una mejor esperanza, de un mejor pacto, de que hay otra ley. Eso es lo que el autor va a entrar a debatir en el capítulo 8. Es que, ¿cuál es ese pacto? ¿Cuál es esa ley? ¿Cuál es esa mejor esperanza? Y si es mejor que la ley que dio Moisés, si es mejor que la esperanza que ellos tienen actualmente, o si es mejor que el pacto que ellos tienen actualmente. Recordemos que siempre el autor de Hebreos está tomando todo del Antiguo Testamento para debatirlo. En este momento es ya el pacto. Entonces, dice, versículo 8, dice, ahora bien, versículo 1 del capítulo 8 dice, ahora bien, el punto principal de lo que hemos venido diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. ¿Cuál? Jesús. Sumo sacerdote. ¿Bajo qué línea? Y si nosotros no hubiéramos entendido el capítulo 7, quedamos locos, y de verdad quedamos locos. Miren, en este momento hay una iglesia de las que salió de la iglesia que era de este señor Jesús de ¿cómo se llama? Jesús de José Luis de Jesús Miranda, ¿sí? ¿Ustedes se escuchan alguna de esa iglesia? Ellos tienen el templo ahí en la 60 y pico con Chapinero, en toda la Caracas con 60 y pico. Este hombre dijo, yo soy Jesús reencarnado. Y la iglesia se llamaba Creciendo en Gracia. Yo pensé que esa iglesia estaba en loco. Esa iglesia es grandísima, tienen canal, tienen de todo, o sea, de verdad es grande. Pero el tipo se murió. El tipo sabía mucha Biblia, o sea, el tipo sabía mucha Biblia entre comillas, porque el tipo supo cómo realmente curar a la gente y venderle la idea de que él era Jesús reencarnado, ¿sí? Y todo el mundo dijo, él es Dios reencarnado, y le decían hasta papi y toda la vaina, una cosa loquísima. Sí, era una vaina rara, porque el man es como esos dominicanos, entonces son todos así, papi, ¿no? Bueno, le decían papi al tipo, pero el tipo obviamente, nada, se murió. ¿Y qué pasó? ¿Se acabó la iglesia? No. Resulta que la esposa que tenía el tipo, que es colombiana, creo, en los chismes telógicos, creo que es colombiana, se agarró con los cabezas altas. Y porque claro, ellos decían, no, pero es que él se supone que va a volver y el superhombre les ha hecho a la gente que se van a transformar en super saiyajines y la vaina, se iban a volar, eso, de todo, y que eso era un visaje. La mujer se agarró y comenzaron lo que siempre pasa en las sectas y incluso en la iglesia, comenzaron a ver quién tenía más poder y demás. Entonces la vieja cogió y precisamente agarró todo el tema de Melquisedec y ella dijo, es que yo soy Melquisedec. Y entonces como decir, es que yo vengo, yo soy la esposa, y dijo que ella era Cristo porque Cristo era una mujer. Entonces incluso hasta alcanzaron a colocar vallas en Bogotá, yo las alcancé a ver. La iglesia se llama Rey de Salem. Y hacía Melquisedec, yo soy Melquisedec Lisbeth, se llama la vieja, por ejemplo. Y tomó todo el tema de Melquisedec. Hace como un año. Eso fue así, sí, eso hace, sí. Hace poco, porque yo pillé una valla de eso. Eso, exacto. Pero para que vean todo el chisme, para que vean cómo es el chisme. Pero es que cogieron de esta, claro, porque es que Melquisedec es un tema que, como le digo, o sea, es un tipo que nombraron 3 veces en la Biblia, no hay claridad. Ella cogió y dijo, no, es que yo soy Melquisedec, y se armó y pum, toda la iglesia aparte. Entonces, claro, cuando nosotros decimos Jesús y ya cogiste, pero es que yo soy la línea Melquisedec, y entonces ya, si nosotros no entendiéramos bien el tema Melquisedec, loquísimos. Pero lo que está este autor ahí es que, le vamos a traer el versículo 1. Del 8, ¿sí? Sí. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Entonces, Jesús es sumo sacerdote por el orden de Melquisedec. Jesús. Dice que él está ¿qué? Otra vez el nombre vuelve a nombrar la figura de que él está sentado. ¿Por qué es tan importante esta la figura del sentado? Otra vez, porque es que para un judío, un sacerdote era alguien que tenía que laborar todos los días en el santuario. Incluso un sacerdote que oraba, incluso en qué? En el día de reposo, porque tenían que orar. Ver un sacerdote sentado para un judío le raya el concepto de sacerdote, porque un sacerdote ora todos los días. Pero él está hablando de que este hombre está sentado, y no solo está sentado, sino que está sentado ¿en qué parte? A la diestra de Dios. Entonces, desde ya comienza a rayarles que ese concepto que ellos tienen está por debajo. Y dice sentado a la derecha. Vamos un momentico a Salmo 110 y alguien que busque Mateo 22. Salmo 110. Sí, Salmo 110, versículo 1. ¿Qué dice? Versículo 1. Sí. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.
Ok, ¿qué dice Mateo 22, versículo 44? Jesús cita ese salmo, cuando los fariseos vienen están hablando con ellos y les molesta. Bueno, ¿cómo dice? Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Entonces, diestra es el lado, la derecha. ¿Qué significa esto? Lo mismo, que está en un lugar privilegiado, que está sentado, que Dios mismo es el que lo llama y lo sienta, y lo sienta. Es que los que por así decirlo, el que está sentado es como el que ya tiene esa posición de honor, ¿cierto? Pero bueno, nosotros sabemos que Jesús aquí vino a servir, nosotros sabemos que ya hemos hablado que Jesús en el cielo no es que esté aburrido sentado, sí, y lo hemos visto ya, que él incluso como sacerdote que intercede por nosotros, ora por nosotros, él dijo que yo voy a hacer morada y vuelvo, él está haciendo. Pero para la figura en cuanto al sacerdocio, es el hecho que esté sentado y a la diestra está mostrando que tiene autoridad, que está sentado es porque ya su obra fue perfecta. Es que cuando usted le dice a un sacerdote está sentado, el sacerdote tiene que estar presentando la ofrenda, pues que él va a tocar ese tema y decir, es que Jesús ya presentó, ya lo tocó desde el capítulo 7, digo, ya presentó la ofrenda perfecta una vez y para siempre. Entonces, partamos de ahí. Lo primero que él está tocando es que ya de por sí está demostrando que el sacerdocio de Jesús, que el pacto de Jesús está en superioridad. Sigamos leyendo el versículo 8 el versículo 2 del capítulo 8. ¿Qué dice? Dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Listo, tabernáculo, salió otra palabra. Y esta palabra es donde él va a tocar todo el capítulo 9, se centra como en esa palabra. Aquí en Palabra de Vida ustedes han visto que el tercer culto del mes es como rendir el culto a Dios, ¿cierto? Y ahorita estamos desde el Génesis, Diego empezó hace poco desde el Génesis y ya vamos a terminar el Génesis, ¿cierto? Cuando yo llegué a Palabra de Vida, porque yo llegué desde los inicios, el tercer culto del mes era lo mismo, era como rendir el culto, pero se hizo desde Hebreos 9. Y es que Hebreos 9 va a tocar todo este tema, y todas las cosas, y que demoramos casi como un año y medio viéndose. Aquí no vamos a un año y medio porque no acabamos nunca, pero o sea, era cada detalle, y esto es importante ver, el tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? ¿Se acuerdan del tabernáculo? Era donde estaba, la tienda, y dentro de la tienda estaba la arca del pacto. Muy bien, ¿dónde está eso? En Éxodo. Vamos a Éxodo 26 un momentico. No vamos a leer todo el Éxodo 26, pero sí, por lo menos recordar. Éxodo capítulo 26. Y dice grande, ¿no? El tabernáculo. Y resulta que, obviamente no vamos a poder leer esto porque no acabamos nunca, pero cuando uno lee todo el tema, es Dios dando especificaciones muy específicas de cómo tenía que hacer las cosas, y le da las medidas exactas y dónde va a colocar cada una de las cosas y el orden de las cosas. La mesa de la preposición de los panes, todo lo más. Yo solo quiero como centrarme aquí solo en dos versículos que son, primero, veamos desde el capítulo anterior, el 25, él ya viene diciéndole, cuando él está hablando del candelabro de oro, él les está mostrando que todo lo que Moisés tiene que hacer, Moisés lo está viendo, está teniendo una visión de esas cosas. Versículo 40 del capítulo 25 dice, mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. ¿Cómo así? O sea, Moisés, ¿qué fue lo que vio o dónde estaba viendo las cosas? Porque el autor va a tocar ese punto. Y ahí en el capítulo 26, desde el versículo 33 dice, y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí el velo dentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo, y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado del norte. Harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador, y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro, y fundirás 5 bases de bronce en ellas. Ahí lo único para resaltar es que nombra una división. Que realmente son 3, pero ahí se nombra 2. La otra ahí es el lugar santo
El propiciatorio, exacto. Muy bien. El lugar santísimo. Y ese por qué de cada cosa, que hay unas cosas que están acá, otras acá, eso es estudiarlo, es una cosa loca. El lugar santo es donde solamente pueden estar los sacerdotes, y el lugar santísimo es donde solamente puede entrar el sacerdote una vez al año. Una vez al año, y temblando entraba, porque, Con una cadena. porque ahí estaba Dios, muy bien. Y aquí nombran y dicen que aquí estaba un velo. El velo después es lo que vemos que se rasga cuando ya Jesús muere, se rasga, ¿no? Entonces, precisamente todo haciendo referencia a que... El artículo 6 de Hebreos donde dice que el velo fue rasgado. Exactamente, listo. Entonces, volvamos allá a Hebreos 8. ¿A qué vamos con todo este punto? ¿Qué estaba viendo? Porque dice ahí, vamos a leer el versículo 2, ¿qué es lo que dice? Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Es que este tabernáculo que le dice en Éxodo 26, ¿quién lo levantó? El hombre. Porque no lo puede levantar Moisés. Eso es lo que le está diciendo. Pero dice que hay un verdadero tabernáculo. Pregunta, ¿entonces este tabernáculo era falso? No. Es como el mismo concepto que muestra Jesús acerca de que el templo de Salomón y que él es el templo viviente. ¿No es algo así parecido? Muy bien, pues tanto así es, más bien es que es la palabra original, la palabra que está en el texto original que usa el autor cuando dice verdadero es la palabra aletimos. Esa palabra significa verdadero, sí, pero también significa real o genuino. ¿Qué es genuino o qué es real? Por ejemplo, yo que estoy un poco cerca de la industria de la música. Cuando usted va a sacar un CD, o cuando le sacaban CDs, porque ya no le sacan CDs, ¿sí? Había un disco que se llama el disco master. Era el disco donde salía ya la pieza final de donde era. Lo demás, lo que le llegaba a usted, lo que le vendían a usted, eran realmente ¿qué? Copias. Aunque era original, ¿no? Usted iba, lo compraba y salía la cartilla con las letras y uno tenía, y a uno le gustaba tener el original, era por eso, porque estaba la cartita, las letras y demás. Y me decían, no, me compré el disco original. Sí era original, pero no, realmente original, ¿dónde lo tenían? En la disquera, guardado con llave, y eso no toca absolutamente nadie, ¿sí? Algo así es lo que está diciendo. No es que este tabernáculo no fuera falso. Lo que pasa es que el genuino, el original, es el que está en el cielo. Para allá uno no quiere adelantar. Porque cuando Moisés hace este tabernáculo, lo está haciendo en conforme a qué. Dice que Dios le está mostrando, eso es lo que vimos ahorita en eso, unas visiones de lo que le está viendo. O sea, es como si él ve algo y lo tiene que copiar en la tierra. Eso es lo que realmente hace referencia cuando dice que Jesús sí es sacerdote. ¿Cuál? Miren, un detalle, Jesús nunca entró como tal a la parte del templo como tal de hecha para los sacerdotes. Usted nunca lo ve en el lugar de entrar, en el lugar santísimo. Él siempre se quedaba ¿qué? Donde estaba la gente. ¿Por qué? Porque su sacerdocio no pertenecía a ese tabernáculo, sino a uno mayor. ¿Sí? Pero miren que Jesús nunca entró en el lugar santísimo. Sí, lo encontraron ahí, ellos discutían, estaban de la gente, pero nunca más entró a donde están los sacerdotes, porque de hecho el autor está diciendo, ahí te va a decir, si él estuviera aquí en la tierra, no hubiera podido ser sacerdote porque sacerdotes hay muchos, y ahí te lo dice de una manera así, pero es que el tabernáculo de Jesús es superior. ¿Se acuerdan que Moisés tuvo que hacer las cosas vistas desde el cielo para copiarlas? Sí, de eso donde él vio, de ese tabernáculo, es el sacerdote del que yo hablo, es de Jesús. ¿Listo? Ahí en Hebreos 9, más específicamente. Entonces, ¿qué significa? En Hebreos 9, versículo 9, ¿qué dice? Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto, en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. La palabra importante ahí es que, símbolo. El autor está haciendo claro y está diciendo, mire, todo lo que ustedes tenían de representación en este nuevo pacto, al final todo era un símbolo. No es que fuera falso, no es que fuera... No, era símbolo. Todo es símbolo. Ese realmente es lo que significa cuando él está diciendo que el verdadero es el otro santuario, ¿cierto? ¿Cuál santuario? Ya vimos. Pues vamos al Salmo 102, 19. Entonces, ¿dónde está el santuario de Dios? ¿Cuál es el santuario? ¿Dios tiene santuario? No. ¿Sí o no? Yo creo que sí. ¿Pero dónde está? ¿En Jesús? Bueno, ¿no? Salmo 102, ¿qué dice? Versículo 19.
Salmo 119. Sí, y alguien que busque, alguien que vaya buscando 2 Corintios capítulo 12. Dice, porque miró desde lo alto de su santuario, Jehová miró desde los cielos a la tierra. Dice, Jehová miró desde lo alto. ¿Qué estaba ahí en lo alto? El santuario. Y luego dice también desde lo alto, ¿de dónde? Desde los cielos. Dice cielos. 2 Corintios 12, del 2 al 3. ¿Qué dice? Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Bueno, aquí a esta hora, aquí ya vamos a meter un poco en temas que no voy a profundizar por la densidad de las cosas, cuando la gente no es bueno hablar de esto, pero la Biblia siempre ha hablado hay un grupo cristiano que llama tercer cielo y todo, y son todos románticos, pero siempre ha hablado de una terminología del tercer cielo. ¿Sí? ¿Usted alguna vez, bueno, usted me dijiste que has visto seminarios hasta el capítulo 3, tú ya lo viste, de pronto verás. ¿Ustedes alcanzan a hacer seminario a la voluntad de Dios? Pregunto. Ok, entonces uno entiende, ¿no? Y cuando la Biblia habla de tercer cielo, generalmente está hablando de una cosa. El primer cielo, este cielo que tenemos acá, sí, el cielo normal, cielo nubes. El segundo cielo, ¿qué viene siendo? Lo que está fuera de la atmósfera. El universo, galaxias, que sea. Y el tercer cielo, ya es el cielo de los cielos, que es donde nosotros, en nuestra teología, en nuestra creencia, pensamos que está Cristo, los ángeles, ya es como, digamos, eso sí lo que ya conocemos nosotros como el reino, el de los cielos. ¿Se acuerda que hablábamos de que en el Salmo dice que el santuario de Dios está en lo alto de los cielos? Entonces, ¿cuál será? Estamos desarrollando un poco esa idea. Ahí mismo en Hebreos, vamos a Hebreos, en el capítulo, ahí mismo en el capítulo 8, en el versículo 5, vamos a anotarnos un poco qué dice. En el versículo 4 leamos. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Un momentico, entonces ahí es cuando le está diciendo, mire, si el sacerdocio de Jesús hubiera sido el tabernáculo de la ley, ni siquiera le hubiera tenido oportunidad de hacerlo porque ya hay muchos sacerdotes de ahí, o sea, ni siquiera él podía. ¿Dónde es el sacerdocio de él? Versículo 5, lee ahí. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces ahí vamos a nombrar esta símbolo, sombra, ¿qué dice más también ahí? Figura y sombra. Sombra y figura. Todo eso, todo lo que está diciendo Dios, todo lo que ustedes tienen era símbolo, sombra y figura. Y Moisés lo vio ¿de dónde? Dice que él lo vio del cielo. Lo vio en el monte, sí, pero dice que ¿dónde estaba mirando? ¿De cosas qué? Cosas celestiales. Sin entrar tanto a profundidad, sin entrar tanto a complejidad, porque no es la idea de este grupo, lo que está diciendo el autor básicamente es decirle, miren, el tabernáculo de ustedes, el santuario, es una copia de algo, el original está en los cielos. Y el original sí tiene un sacerdote, y el sacerdote no está todos los días, nada, ese sacerdote es permanente y para siempre, y yo ya hablé de él en el capítulo 7 del autor. Es el sacerdocio de Melquisedec, es de Jesús. Entonces, sigamos ahí. Entonces volvamos al versículo, íbamos al versículo 2, ya leímos el 4 y 5, pero íbamos al versículo 2. Versículo 3 dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que tenga algo que ofrecer. ¿Qué está hablando ahí? De ofrendas? De las ofrendas, de lo que tienen que ofrecerse. Sí, pero ¿en cuanto a qué? Pues que Jesús como sumo sacerdote también tenía que presentar un sacrificio. Exactamente, sí, es que ahí es con contexto, lo que pasa es que ahí fue que nos salimos un poco del contexto. Versículo 2, está hablando de Jesús, dice, ministro del santuario y aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer, o sea, Jesús, o sea, el sacerdote de este tabernáculo. Pero está diciendo, pero espérate un momentico, porque es que el tabernáculo es superior. Versículo 4 dice, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo un sacerdote que presenta las ofrendas según la ley. Él tenía que ofrecer algo,
Pero si fuera sobre la tierra, ni siquiera sería porque ya las ofrendas las están presentando los sacerdotes. Pero es que Jesús sí presentó algo mayor. Vamos ahí mismo en Hebreos capítulo 9, es que ya todo lo que es Hebreos 8, 9 y 10 está súper conectado. Pero entonces ahí mismo, y es lo que explica. Hebreos 9, versículo 11. ¿Cuál es la ofrenda de ese sacerdote? Versículo 11 hasta el 14 de Hebreos 9, ¿qué dice? Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hasta el 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Ahí en ese capítulo, en ese preciso capítulo, ya el spoiler, él está hablando de que la ofrenda de Cristo es mayor a la ofrenda de la ley. Pero en este momento estamos hablando del santuario. Pero entonces el sacerdote sí presentó ofrenda. ¿A quién? Él mismo. Jesús fue la misma ofrenda. Ahí más adelante leamos en el versículo 25 de Hebreos 9. En el Hebreos 9. El versículo del 25 hasta el 28. ¿Qué dice? Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote. Espérate un momentico, leamos el 24 para entender un poco lo del tabernáculo. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Paremos ahí un momentico la idea. Dice que él no se presentó en el santuario hecho por los hombres, sino ¿dónde es que él entra? ¿Dónde? En el cielo. Entonces, bien o mal, entender que el cielo, ese santuario realmente es una representación del cielo donde Jesús es el sacerdote. ¿Sí? Todo, y por eso cuando uno ya comienza a entender el propiciatorio, el lugar santo, el lugar santísimo, todo eso también está hablando de cómo realmente es el cielo. Pero hasta ahí, para no meter más ahí. Sigamos ahí, versículo 25. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Hasta el 28. Y de tal manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Este versículo es el que usaba José Luis de Jesús Miranda para decir que el pecado ya no existía y que esa es la prueba, la mayor prueba de creer a Jesús era que él enseñaba que el pecado ya no existía. Por eso le llamaba creación en gracia. Entonces decía, sí, ve, yo soy el único que enseña que el pecado no existe. Entonces, y él tomaba este versículo ahí. Es que es el problema de tomar Hebreos. El man basó todo eso en Hebreos porque Hebreos es un libro que dice, si no lo estoy confundida, es loco. Bueno, entre loco no dice, no. La importancia... Exacto, es que básicamente ahí es cuando dice la importancia de decir, si uno tura el contexto judío, uno la entiende más breve, pero como uno no entiende eso, dice, claro, nosotros tenemos un contexto occidental y lo que entendemos de los judíos es lo que vemos en el Antiguo Testamento y muchas de las cosas son adaptaciones de nosotros mismos. Yo juraba que la música judía era así como la música cristiana de los años 90, esa que eran todas la de Remolineando. Yo juraba que esa era la música hebrea. Y cuando yo una vez me puse a decir curioso, porque Julio me contó una anécdota que una vez llevaron a un ministro de Israel a una iglesia y le comenzaron a tocar las canciones que el man súper perdido y que el man no entendía la música, y cuando me puse a ver cómo era la música hebrea es totalmente distinta, pero es que uno lo adapta y usted ve a la gente en los danzores y dice, no, así debió ser el pueblo de Israel y remolineando, y no, eso no era así. Entonces es como todo ese tipo de contexto diferente que le llegan a uno. Bueno, algo así pasa con el libro de Hebreos, que uno tiene un concepto y comienza a leer eso y no, pues un hebreo en esa época seguramente lo entendía mejor y sabía lo que le estaban hablando. Para nosotros es un poquito denso. Pero bueno, el hecho de que está hablando otra vez es de qué? De que Jesús entró una vez con una ofrenda
perfecta, porque es que él empezó el capítulo 8 diciendo, él está sentado, y es lo que un judío tampoco consigue tan perfectamente, que un sacerdote esté sentado, porque él debería estar presentando ofrendas, no, él ya la presentó. Y ahí en Hebreos, en el capítulo 10, versículo 10 al 14, ¿qué dice? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Pues mire, eso de que el autor esté citando muchas veces que está sentado, que ya hizo la ofrenda, porque es que lo hemos visto en el 9, en el 10, en el 8, es porque él está recalcando precisamente eso, para que ellos tengan la idea clara de que el sacerdocio de él es superior en cuanto que ya fue una vez y ya, y se lo repite 3 veces. Cuando alguien me comentaba, cuando uno estudia un poco, lo veía un predicador, mentiras, que cuando uno entiende la forma de expresión judía, por ejemplo, nosotros los colombianos o el mundo occidental, cuando estamos en el WhatsApp y queremos recalcar algo como que nos dio rabia o que estamos gritando, ¿qué hace uno? Le coloca mayúsculas y le coloca los signos de exclamación así, entre más es porque más está brava. Entonces usted le dice hola con una A, está brava, pero le dicen hola con 3 A, está contenta. Este tipo de cosas uno comienza como a entenderlas. Para un judío la forma de expresión de ellos es cuando algo es serio, se repite. Se repite muchas veces. Por eso cuando Jesús dice, muchos de ustedes me dicen Señor, Señor, ese Señor, Señor no es porque repito Señor 2 veces, no es porque Él está diciendo que son los que realmente lo llaman a Él Señor. Lo más curioso es que Él dice, muchos me dirán Señor, Señor, y yo les diré, nunca los conocí. O sea, Él está diciendo, me van a decir Señor de en serio. O sea, no es que ellos están pensando que es mentira. O sea, ellos de verdad piensan que yo soy su Señor. Pero yo les voy a decir que no los conocí. Usted no dice que dije, chica. Se rasca uno la cabeza con eso. Bueno, sigamos. Entonces, el sacerdote está presentando, él sí presenta ¿qué? La ofrenda. ¿Cuál fue la ofrenda? El mismo fue la ofrenda. Volvamos a Hebreos 8, versículo 4. Vamos en el 4, dice. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Sigue. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Versículo 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Entonces, este versículo 6 es lo que ya hemos visto, lo que vimos al principio de clase, que es lo que el autor viene haciendo desde el capítulo anterior, es, hay una mejor promesa, así como hay un mejor sacerdote, que es lo que le está diciendo, y un sacerdote que presenta mejor ofrenda, es porque ese sacerdote también tiene ¿qué? Un mejor pacto. Y eso es lo que él va a sentar ahí. Aquí ya empieza realmente lo que está hablando el versículo 8. Y es que él aquí ya les va a decir como que dice de frente es la ley no es. La ley judía, no, la ley de Moisés no era. Es la ley de este nuevo sacerdote. Versículo 7, ¿qué dice? Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado el lugar para el segundo. Versículo 8. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Sí, sigue. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre sus corazones las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Sigue. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán,
desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Hasta ahí. ¿Qué está haciendo el autor? El autor está citando ahí a un profeta. ¿Cuál profeta es? Primero empieza con el éxodo, en el pacto que hace Dios con el éxodo, después se basa el profeta Jeremías. Muy bien, él primero utilizó el éxodo para decir el tabernáculo, porque él está empezando a decir, el tabernáculo de este sacerdote es mejor, es celestial, usted es sombra, es modelo, este es celestial, y ahora está diciendo desde el Antiguo Testamento le está diciendo, oiga, y no piensen que yo me estoy inventando esto, Dios ya había anunciado que iba a haber un nuevo pacto. ¿Sí? ¿Cuál es el tema? Como a nosotros, usted no ha visto que aquí en esta época, por ejemplo, la gente que la nueva revelación, que hay que es que Dios me reveló y ahora va a ser así, y entonces las nuevas visiones, y uno encuentra metodologías de iglesia por montón, y todo lo llaman nueva revelación y demás. Eso no es nuevo, eso no es nuevo, eso ha pasado siempre en la historia, y casi todas las religiones empiezan a raíz de una nueva revelación, una nueva forma. Los mormones, los testigos de Jehová, otras religiones incluso, los musulmanes, todo lo demás empieza así. Pero, ¿qué está diciendo él? Porque es que llega el autor de Hebreos y dice, ay, es que es un nuevo pacto, una nueva revelación. Pues si uno fuera un judío de cepa, uno dice, no, hermano, lo mismo que nosotros decimos, es que no hay nueva revelación, es que ya la palabra está ahí, ya fue escrita, ¿cierto? Pero él está diciendo, ojo, pero es que Dios mismo había advertido desde el Antiguo Testamento que iba a ser, ¿qué? Un nuevo pacto. Es que si a nosotros desde el Nuevo Testamento uno encuentra algún versículo que Jesús diga y después habrá un nuevo pacto y después habrá una revelación, pues apague y vámonos. Y si nosotros no sabemos si realmente alguien que salga con una revelación puede llegar a hacerlo. Pero el hecho es que Jesús ya dijo que este era el pacto para siempre, que este era el sacerdote perpetuo, que este era el tabernáculo que dura para siempre. Pero en la ley no, en la ley Dios sí les había hecho a ellos mediante los profetas que hay un nuevo pacto. Jeremías, vamos a Jeremías, capítulo 31. Jeremías 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces, ya el autor de Jeremías es lo mismo que el autor de Hebreos, prácticamente hizo ahí copy-paste, pero él está mostrando es que realmente desde el Antiguo Testamento los profetas anunciaban que había un nuevo pacto, que ya no más ese pacto, que se pasen al nuevo. Eso es lo que le está diciendo. Si no, ahí mismo en Jeremías, desde el versículo 27 realmente empieza. El autor de Hebreos coge desde el versículo 30 y 31, pero desde el 27 ya están hablando de las cosas. Incluso cuando a usted le hablan de maldiciones generacionales, dice, vaya a Jeremías 31, 29, le dice que las maldiciones generacionales ya no existen. Existen en la ley. Yo sí creo, pero en la ley. Pero es que hay una cosa, hay que entender una cosa, y es que cuando Jesús abroga la ley, no quiere decir que la ley ya no exista. Se puede estar bajo la ley si todavía quiere. Los judíos están bajo la ley. Ellos tienen la promesa de la ley. Ellos hacen conforme a la ley y reciben conforme a la ley. Son los dueños de la banca del mundo, son los dueños de... Pero ellos tienen esa herencia. Correcto. No, incluso entre la ley permite también que los extranjeros, si se adaptan y toman, puede llegar a ser, eso está en la ley. Y de hecho usted va a intentar entrar a Israel, todo el proceso que es entrar usted para Israel. Pero ellos lo aceptan, porque la ley lo permite. Pero la ley lo permitía, ¿por qué? Porque estaba hablando precisamente de que, oiga, que va a haber una integración de todo el mundo, pero ellos lo toman textual. No es que la ley, cuando dicen que Cristo es el fin de la ley, sí. Pero eso no quiere decir que la ley ya no exista ni la ley se haya acabado. La ley existe, pero usted puede decidir si está bajo la ley o está bajo la gracia. Cuando dice que Cristo es el fin de la ley, es que ¿qué? Pues que ya hay un mejor pacto. Pero usted tiene que saber a qué se acomoda.
Lo más chistoso es que hay iglesias, por ejemplo, que actualmente quieren volver al pacto de la ley, porque ese pacto de la ley tiene muchas bendiciones en cuanto a ¿qué? A lo terrenal. Pero también tiene muchas vainas duras en cuanto a lo terrenal, ¿cierto? Entonces, sí, usted puede escoger si quiere ley o si quiere la gracia. Si usted lea todo ese tema más, las dos están las dos están entre comillas vigentes, por así decirlo. Pero si usted realmente lo que Dios mandó, el nuevo pacto, es la gracia, en cuál nos vamos a quedar nosotros, ¿cierto? Bueno, tenemos ahí para una duda en la próxima clase, porque si toco ese tema ahorita no termino. Dice, ¿con quién va a ser ese nuevo pacto? Porque entonces llega uno y dice, ¿con casa de quién? Entonces la pregunta es, porque precisamente ahí viene el tema, y por eso muchos cristianos andan como con la idea del mix. Si Dios está diciendo que el nuevo pacto que va a hacer es con la casa de Israel y la casa de Judá, realmente, ¿quién es esa casa de Israel y quién es esa casa de Judá? Porque no puede decir, pero entonces sigue siendo, el nuevo pacto sigue aplicado es para el pueblo judío. ¿Usted es de la casa de Israel o usted es de la casa de Judá? ¿Cómo respondemos realmente esto? Pues lo que pasa es que se lo tocamos ya en la otra clase, en Gálatas. En el versículo, hasta el versículo 8, en el capítulo 8, decía, en el 13, decía, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se ha dado por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Eso lo está diciendo de frente a ellos. La ley ya no va más. Está próximo a desaparecer. Yo le digo, sí, todavía está. El pueblo judío todavía está bajo ella, todavía la practica. Y hay cristianos que todavía que quieren mirar cómo la practican. No leyeron Hebreos. Entonces, por eso también es importante que nosotros, aunque no somos hebreos, entender esto. Porque hay un mejor pacto.